En el ámbito político global, estamos siendo testigos de una creciente ola de violencia, escándalos y manipulación que atraviesa fronteras, afectando tanto a figuras públicas como a ciudadanos comunes. En España, el expresidente y exfundador de Vox, Alejo Vidal Quadras, ha sido víctima de un ataque, mientras que en otros países como Estados Unidos, un atentado fue dirigido contra el expresidente Donald Trump. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro fue apuñalado en un intento de asesinato, y en Japón, la situación política y social sigue tensándose. Cada uno de estos actos es un claro reflejo de cómo el odio y la violencia se han infiltrado en las estructuras políticas y sociales de diferentes naciones, desmoronando la cohesión social y favoreciendo el caos y la desinformación. Este fenómeno no es aislado, sino parte de un patrón global donde los ataques a la integridad de líderes políticos se convierten en una excusa para justificar más medidas autoritarias y una manipulación de la verdad. Lo que ocurre en España no es más que un reflejo de este fenómeno, pero lo que está ocurriendo en el país ibérico es particularmente preocupante, porque no solo se está viviendo un ataque político a la integridad de los líderes de la oposición, sino que la misma estructura política se está desmoronando desde dentro. En este escenario, los ciudadanos españoles se están enfrentando a una situación completamente insostenible. Lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados de España es un claro ejemplo de cómo las instituciones democráticas se están viendo comprometidas por la corrupción, el autoritarismo y el abuso de poder. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, quien hace unos años se presentaba como un líder moderado y democrático, ha caído en una espiral de mentiras y manipulaciones para mantenerse en el poder. Durante una intervención en el Congreso, en la que se discutían cuestiones de vital importancia para el país, Sánchez quedó completamente desbordado ante las acusaciones de corrupción y privilegios que salpicaron a su entorno más cercano. Durante esta intervención, Santiago Abascal, líder de Vox, destapó los oscuros intereses que han favorecido a la esposa del presidente, una mujer que, según las acusaciones, ha estado recibiendo tratos preferenciales, contratos millonarios y un acceso exclusivo a influencias políticas que han desbordado las expectativas más pesimistas. Abascal, quien no es conocido por suavizar sus críticas, fue implacable en su acusación. Destapó, con pruebas en mano, una serie de contratos y acuerdos que se habían realizado con fondos públicos, los cuales favorecieron a la esposa de Sánchez y su círculo cercano. Mientras Sánchez intentaba justificar un nuevo paquete de medidas contra la desinformación, acusando a los medios de comunicación de no seguir los estándares democráticos, la verdad salió a la luz. El verdadero objetivo de este paquete de medidas no era otro que atacar a los medios que han destapado la corrupción en el entorno del gobierno, un intento por silenciar a aquellos que se atreven a hablar de lo que realmente está sucediendo. Este tipo de maniobras son típicas de gobiernos autoritarios, que no dudan en silenciar cualquier voz discordante. En este contexto, resulta alarmante que Sánchez, un hombre que ha hecho de la mentira y la manipulación su principal herramienta para mantenerse en el poder, venga ahora a hablarnos de los peligros de la desinformación. ¿No es acaso él mismo quien ha utilizado la desinformación para consolidarse en el poder? ¿No es él quien ha engañado a los españoles durante años con promesas vacías y políticas populistas que solo han beneficiado a su entorno más cercano, mientras el país se hundía en una crisis económica y social sin precedentes? Mientras Sánchez nos habla de la necesidad de evitar que los partidos políticos compren líneas editoriales de los medios, la realidad es que es él mismo quien está haciendo exactamente eso. Anuncia un paquete de 100 millones de euros para la digitalización de los medios de comunicación, cuando en realidad, los medios ya están digitalizados desde hace años. Este tipo de anuncios son solo una fachada para encubrir el verdadero objetivo: comprar las líneas editoriales de los medios que se oponen a él. Y, por supuesto, Sánchez no está solo en esto. El Partido Socialista, a través de sus aliados, está llevando a cabo una operación de control de la información, que incluye la manipulación de los medios y la utilización de fondos públicos para financiar medios que favorezcan su imagen. Pero la hipocresía de Sánchez no termina ahí. En pleno Congreso, en el que se estaba discutiendo la situación política del país, y tras las intervenciones de Abascal, el presidente no pudo evitar quedar completamente desbordado, sin saber qué responder ante las acusaciones. Mientras intentaba justificar la digitalización de los medios, se le salió a la luz otro hecho escandaloso: su esposa, quien en teoría debería estar dedicada a su vida personal y profesional, ha estado involucrada en un entramado de corrupción que incluye contratos y favores políticos, todo financiado con dinero público. La falta de formación académica de la esposa de Sánchez, que dirige una cátedra en una universidad pública sin tener siquiera una licenciatura, es solo la punta del iceberg. Además, se ha registrado un software con fondos públicos, lo que genera una tremenda polémica sobre la ética de estas prácticas. ¿Y qué dice Sánchez sobre esto? Nada, porque no tiene respuesta, porque está completamente atrapado en su propia red de mentiras y corrupción.
Es absolutamente esencial que los ciudadanos de España tomen conciencia de la magnitud de lo que está ocurriendo en su país. La situación que estamos viviendo no es solo un reflejo de una crisis política aislada, sino que estamos ante una crisis sistémica que afecta a las bases mismas de nuestra democracia. Si no reaccionamos ahora, si no nos unimos como sociedad para defender lo que realmente importa, el futuro de la democracia en España podría estar en un riesgo mucho mayor de lo que muchos alcanzan a comprender. Este es un momento decisivo, uno en el que la indiferencia y el conformismo ya no pueden ser opciones viables. La gravedad de lo que está en juego exige que todos, sin excepción, asumamos nuestra responsabilidad. La manipulación de la información es uno de los factores más preocupantes de la situación actual. Vivimos en una era donde el acceso a la información debería ser más libre y accesible que nunca. Sin embargo, lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Los medios de comunicación, que deberían ser independientes y neutrales, están siendo sometidos a un control feroz y a un asedio sin precedentes por parte del gobierno. Los canales informativos que deberían ser los encargados de mantenernos informados de manera objetiva y plural se han convertido, en su mayoría, en instrumentos de propaganda política. Los periodistas que se atreven a alzar la voz y denunciar las irregularidades son atacados y descalificados públicamente, y se encuentran con una hostilidad por parte de aquellos que se benefician del sistema actual. La verdad, como principio fundamental de cualquier sociedad democrática, se ha visto secuestrada por intereses de poder, y los medios de comunicación se han convertido en una extensión de la narrativa oficial, distorsionando la realidad y reduciendo el debate público a una simple repetición de las mismas mentiras. Esta manipulación no es algo que debamos tomar a la ligera. La información es poder, y quien controla la narrativa es capaz de modelar la opinión pública a su antojo. Es por eso que la ciudadanía debe estar alerta. Las noticias ya no llegan con un sello de veracidad, sino que están impregnadas de sesgos, de intereses políticos y de una clara intención de moldear el pensamiento colectivo en favor de unos pocos. Este control mediático, que parece haber pasado desapercibido para muchos, es una de las principales amenazas para la democracia en España. No se trata solo de que no estemos bien informados, sino de que nos están desinformando de forma sistemática, creando una realidad paralela que nada tiene que ver con lo que realmente está sucediendo en las calles, en las familias y en los lugares de trabajo. A aquellos que todavía piensan que este gobierno tiene buenas intenciones, les hago una pregunta: ¿de verdad pueden seguir mirando hacia otro lado? ¿Pueden justificar el hecho de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya utilizado su posición para beneficiar a su entorno más cercano, mientras el resto de los ciudadanos lucha por salir adelante en medio de una crisis económica, política y social que parece no tener fin? La utilización del poder para fines personales es un claro acto de corrupción, y lo más indignante es que aquellos que deberían rendir cuentas ante la justicia parecen estar por encima de la ley. En lugar de liderar con transparencia, están gobernando con la mentira como base, mientras el país se hunde cada vez más. Y lo peor de todo es que el resto de la clase política, lejos de alzar la voz contra estas irregularidades, ha decidido mirar hacia otro lado, o lo que es aún más grave, colaborar en esta farsa, permitiendo que los mismos actores políticos controlen las instituciones como si de un juego se tratase. Lo que estamos viviendo no es solo una crisis de liderazgo, sino una crisis profunda de confianza en las instituciones. Los ciudadanos, que deberían ser el eje sobre el cual gira cualquier sistema democrático, se sienten cada vez más alejados de aquellos que deberían representarlos. La desconexión entre el pueblo y sus representantes es cada vez más evidente. No solo se está ignorando a los ciudadanos, sino que se les está utilizando como meros instrumentos para mantener el poder en manos de unos pocos. Los medios que se atreven a decir la verdad, aquellos que se arriesgan a poner en evidencia las malas prácticas del gobierno, son atacados y deslegitimados. La libertad de prensa, que es un derecho fundamental en cualquier democracia, está siendo socavada en España, y esto tiene consecuencias devastadoras para el futuro de la nación. En cuanto a las instituciones que deberían velar por la justicia y la equidad, como el Tribunal Constitucional, la situación es aún más preocupante. El Tribunal Constitucional, cuya misión es salvaguardar la Constitución y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, ha sido objeto de un ataque sistemático por parte de quienes deberían defenderlo. Hoy en día, más que un organismo imparcial que protege los derechos de los ciudadanos, parece convertirse en una extensión del poder político del gobierno. La independencia de las instituciones judiciales se ha visto comprometida y, con ello, el derecho de los ciudadanos a recibir justicia de manera equitativa y objetiva. La desconfianza hacia los tribunales está alcanzando niveles alarmantes, y lo que debería ser un pilar de estabilidad y justicia se ha transformado en una mera extensión de la política partidista. El Consejo General del Poder Judicial, cuya función es garantizar la independencia de los jueces y el buen funcionamiento de la justicia, también ha sido desmantelado y maniatado por el poder político.
Este órgano, que debería ser un contrapeso al Poder Ejecutivo, ha sido tomado por los intereses de quienes buscan perpetuar su control sobre el sistema judicial. Esto no solo debilita la confianza en las instituciones, sino que abre la puerta a un sistema judicial que no es capaz de impartir justicia de manera justa e imparcial. La política está contaminando la justicia, y esto es algo que afecta a todos los ciudadanos por igual. La situación en RTVE es igualmente preocupante. La radio y televisión pública debería ser una herramienta al servicio de todos los españoles, garantizando una información veraz, imparcial y plural. Sin embargo, lo que vemos hoy es una RTVE convertida en un simple canal de propaganda del gobierno. Los informativos ya no son una fuente de información objetiva, sino que se han transformado en una extensión de la maquinaria política. Esta es una de las principales muestras del colapso del sistema democrático, donde la información y la cultura, elementos esenciales para una sociedad libre, están siendo utilizados para manipular al pueblo. Además, la actitud del Partido Popular, que en lugar de oponerse y luchar por la transparencia y la justicia, ha decidido colaborar en esta farsa, es otro de los elementos que está acelerando el deterioro de la democracia en España. Al colaborar con el gobierno, el Partido Popular ha renunciado a su función de contrapeso, permitiendo que las instituciones se repartan entre los dos grandes partidos, como si de una especie de reparto de poder entre amigos se tratara. Este pacto de silencio y complicidad entre el PSOE y el PP está llevando a España a una situación insostenible, donde las libertades individuales están siendo constantemente amenazadas por un sistema corrupto y autoritario. Estamos viviendo en España una crisis institucional de proporciones épicas. Las bases de la democracia, la justicia y la libertad se están viendo socavadas por quienes ostentan el poder, y esto pone en peligro el futuro de todos los españoles. Si no actuamos ahora, si no nos unimos para defender lo que es nuestro por derecho, el autoritarismo y la corrupción dominarán el país, y España perderá su rumbo democrático. La respuesta está en nuestras manos. Es hora de despertar, de unirse y luchar por un futuro mejor. Si no lo hacemos ahora, los costos de nuestra inacción serán irreparables. La democracia está en peligro, y solo nosotros, los ciudadanos, podemos salvarla. Si ya han sido capaces de llevar a cabo ciertas acciones en el pasado sin cuestionamiento, ¿cómo es posible que ahora no intenten hacer lo mismo con los medios de comunicación? La manipulación de los recursos informativos no es una práctica nueva en este país. Lo que empezó con Zapatero fue continuado por Rajoy, y lo que es más preocupante, aún perdura en algunos lugares como Andalucía. Este sistema de control mediático no ha desaparecido por completo, ya que en lugares donde Vox tiene influencia, como en Castilla y León, se derogan ciertas leyes que restringen la libertad informativa. Sin embargo, una vez que Vox fue marginado del poder en estos lugares, la situación ha vuelto a cambiar. Ahora, las leyes que alguna vez se derogaron, cuando Vox estaba al mando, están siendo restauradas, lo que refleja una constante inestabilidad en las decisiones políticas. Es curioso, por no decir alarmante, ver cómo, en lugar de defender la libertad de expresión, muchos de los que están en el poder parecen más interesados en amparar sus propios intereses. Aquellos que se muestran como paladines de la democracia, exigen hablar de calidad democrática mientras apuestan por leyes que benefician a sus aliados, algunos de los cuales no tienen ningún reparo en practicar conductas antidemocráticas. La ley de amnistía que se está promoviendo, lejos de ser un acto de justicia, es un intento de salvar a sus socios más cercanos, incluso si eso significa pisotear los principios fundamentales que deberían garantizar una verdadera democracia. Mientras tanto, aquellos que se oponen a estas leyes y a esta estrategia han renunciado a su mayor herramienta de poder, la mayoría absoluta en el Senado. En vez de hacer uso de todas las herramientas legales a su disposición para bloquear estas iniciativas, han decidido rendirse, facilitando aún más el trabajo a quienes buscan desmantelar las instituciones del país. Lo más desconcertante es que, en lugar de escuchar las voces de aquellos que piden una reforma real y la defensa de las instituciones, hemos visto como aquellos que deberían ser los garantes de la democracia, aquellos que deberían velar por el buen funcionamiento del sistema, se han mostrado completamente dispuestos a hacer concesiones. Con una actitud completamente sumisa, se han reunido en privado con Pedro Sánchez, negociando los nombramientos de jueces y otras figuras clave en las instituciones del país, todo esto mientras se le sigue permitiendo manipular y controlar la narrativa política a su antojo. Este tipo de acuerdos secretos y pactos a espaldas de los ciudadanos no solo son alarmantes, sino que son una clara amenaza para la democracia que todos decían defender. Cuando hablamos de calidad democrática, debemos preguntarnos si realmente sabemos lo que eso significa. La calidad democrática no se refiere solo a la forma en que se realizan las elecciones, sino a la manera en que las instituciones actúan y responden a las necesidades y demandas del pueblo. Y en este sentido,
¿Cómo podemos hablar de democracia cuando la prensa, que se supone debe ser un pilar fundamental para el control del poder y la libertad de expresión, está completamente subordinada a los intereses del gobierno? Cuando hablamos de medios de comunicación en España, estamos hablando de entidades que reciben grandes cantidades de dinero público, pero que no se sabe a ciencia cierta para qué se destina ese dinero ni con qué objetivo. La independencia de los medios se ve comprometida porque, sin esos fondos, muchos de esos medios simplemente no podrían subsistir. Y no solo hablamos de pequeños medios, sino de grandes periódicos y plataformas de comunicación que se han convertido en la voz oficial de aquellos que están en el poder. Este tipo de control mediático es un ejemplo claro de cómo se socava la democracia desde sus cimientos. En lugar de fomentar un ambiente en el que la prensa pueda investigar libremente, se ha convertido en un juego en el que los medios de comunicación se alinean con los intereses del poder, simplemente porque dependen de ellos para seguir existiendo. Esto no es más que un reflejo de lo que ha sucedido en otros aspectos del gobierno. Mientras algunos se jactan de haber luchado por la democracia, otros siguen beneficiándose de la corrupción y la manipulación de las instituciones. Por otro lado, es alarmante cómo aquellos que se hacen llamar los defensores de la democracia están dispuestos a ignorar los principios más fundamentales que sostienen un verdadero sistema democrático, como la separación de poderes. Cuando se habla de separación de poderes, no solo nos referimos a un concepto abstracto, sino a una estructura de gobierno que debe asegurar que el poder no quede concentrado en una sola persona o grupo. Pero, ¿cómo podemos hablar de separación de poderes cuando los jueces, que deberían ser imparciales, siguen siendo elegidos por los políticos? La idea de que los jueces deben ser libres de cualquier tipo de influencia política es algo que se está desmantelando poco a poco, y esa es una de las razones por las cuales la confianza en nuestras instituciones sigue cayendo. Es irónico y, a la vez, alarmante observar cómo, en pleno siglo XXI, mientras algunos políticos se llenan la boca hablando de lo que ellos denominan calidad democrática, la verdadera democracia sigue siendo una promesa vacía, una ilusión a la que jamás se le da forma concreta. La democracia, tal como la entendemos en su esencia más pura, debería ser mucho más que un conjunto de términos que suenan bien en discursos grandilocuentes. En realidad, la democracia debería implicar la constante interacción entre el gobierno y los ciudadanos, en la que se garantice que las decisiones que se tomen afecten y representen realmente la voluntad del pueblo. Sin embargo, lo que hemos presenciado a lo largo de los años es una versión desvirtuada de lo que debería ser la democracia, una democracia de fachada, en la que las palabras se vacían de contenido y las decisiones se toman desde las altas esferas sin tomar en cuenta la voz de quienes, al final, sufren las consecuencias de estas decisiones. La democracia no puede ser solo una palabra que se pronuncia en los discursos para quedar bien ante las cámaras o en los foros internacionales. Es mucho más que eso. Debería ser un compromiso, un proceso continuo que permita a los ciudadanos participar de forma activa en la construcción de la sociedad que desean. Es incomprensible que, mientras tanto, en lugar de ver un proceso participativo real, veamos cómo los políticos se alejan cada vez más de la realidad de la gente, diseñando políticas que no solo desoyen la voluntad popular, sino que, incluso, la silencian por completo. Si realmente se hablara de calidad democrática, ¿por qué no se hace la única pregunta que verdaderamente importa, esa que se ha ido evadiendo durante tanto tiempo? ¿Por qué no preguntamos de una vez por todas a los ciudadanos españoles si están dispuestos a continuar con las políticas de puertas abiertas que algunos han promovido de manera insensata, sin tener en cuenta las consecuencias que pueden tener para el futuro del país? La inmigración masiva ha sido uno de los temas más complejos y controvertidos de las últimas décadas, y lo que hemos visto hasta ahora es una especie de imposición de políticas migratorias, sin que haya un debate serio, profundo y verdaderamente inclusivo sobre sus efectos en la sociedad española. Si de verdad estamos viviendo en una democracia, ¿por qué no se hace una consulta a los ciudadanos para saber si quieren seguir adelante con esta política? ¿Por qué no se les da la oportunidad de opinar y decidir sobre el tipo de sociedad que desean construir? Es cierto que el debate sobre la inmigración es complejo y que existen muchas voces a favor y en contra. Pero el hecho es que las políticas actuales han sido impulsadas sin una verdadera consulta popular. En lugar de trabajar para entender las preocupaciones y necesidades de la gente, los políticos parecen haber optado por escuchar solo a una parte, la que les resulta más conveniente. Y cuando la opinión de los ciudadanos se opone a sus planes, la respuesta siempre parece ser la misma: silenciarla. Es fundamental preguntarse si realmente estamos viviendo en una democracia, si lo que ocurre en nuestro país está siendo realmente consensuado por todos los que lo habitan, o si estamos siendo sometidos a un sistema de decisiones impuestas desde arriba, que no toma en cuenta los deseos o preocupaciones de las personas. Si hablamos de calidad democrática, no podemos dejar de lado otro tema fundamental que afecta a la vida de millones de españoles: la educación. Uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática es el sistema educativo,
y es un área en la que, lamentablemente, hemos visto una desatención sistemática de las voces de los padres. ¿Es realmente democrático que el gobierno decida sobre el futuro educativo de nuestros hijos, sin contar con la participación activa de los padres en la toma de decisiones clave? ¿Es justo que el gobierno imponga una visión educativa que muchos padres consideran inapropiada o incompatible con sus propios valores y creencias? No podemos seguir permitiendo que se nos arrebate el derecho fundamental de decidir qué tipo de educación queremos para nuestros hijos. La educación es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más personales y trascendentales de nuestras vidas, y sin embargo, la realidad es que muchos padres se sienten impotentes al ver cómo las decisiones que afectan el futuro de sus hijos son tomadas sin su consentimiento. ¿Quién debería tener la última palabra sobre la educación de los niños? ¿Deberían ser los padres quienes decidan qué tipo de educación quieren para sus hijos, o debería ser el gobierno quien se encargue de imponer su visión ideológica? Este es un debate que no se ha dado de manera abierta y sincera, y lo que resulta aún más alarmante es que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera tienen la oportunidad de opinar sobre cuestiones clave, como los contenidos educativos, la gestión de las aulas o los modelos de enseñanza que se están promoviendo. En lugar de darles la palabra a los padres, vemos cómo los políticos, desde sus cómodos despachos, toman decisiones que afectan directamente el futuro de las nuevas generaciones, sin ninguna consulta a los principales interesados, las familias. Además, en muchas ocasiones, estas políticas educativas parecen responder más a intereses ideológicos o partidistas que a las verdaderas necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, la imposición de ciertos currículos educativos que promueven ideologías concretas sin el consentimiento de los padres, o la falta de respuesta a las demandas reales de los estudiantes, son solo algunas de las falacias de un sistema educativo que debería estar al servicio de las familias y de la sociedad en su conjunto, pero que cada vez más se convierte en una herramienta de control social. Si los políticos realmente creyeran en la democracia, si realmente creyeran que el pueblo debe ser quien toma las decisiones, ¿por qué no consultan a las familias sobre qué tipo de educación desean para sus hijos? Por último, no podemos ignorar otro tema clave que afecta a muchas personas en este país: la gestión de la inmigración y la instalación de nuevos centros de acogida en barrios y pueblos de España. ¿Realmente se ha consultado a los vecinos de estas comunidades sobre lo que piensan respecto a la llegada masiva de inmigrantes y la creación de centros de acogida en sus localidades? ¿Qué opina la gente de a pie sobre las políticas migratorias que se están impulsando sin su consentimiento? La democracia debería ser un proceso inclusivo, que permita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es una constante omisión de la voluntad popular. Las decisiones sobre la ubicación de estos centros se toman desde las alturas del poder, sin consultar a las personas que realmente viven en esos barrios y que se verán directamente afectadas por estas decisiones. La democracia no puede ser algo que se imponga desde arriba, sino que debe ser un proceso participativo y plural, que permita a todos los sectores de la sociedad expresar sus opiniones y ser escuchados. Los políticos deben entender que la verdadera democracia no consiste en gobernar a puerta cerrada, sin consultar a los ciudadanos, sino en ser transparentes y escuchar las inquietudes de la gente. Es hora de que los españoles tomen el control de su propio destino, exigiendo que se les dé voz en los temas que realmente afectan a sus vidas. La calidad democrática no está en el control de los medios de comunicación ni en la manipulación de las instituciones, sino en garantizar que el pueblo tenga la última palabra en los asuntos que le afectan. La verdadera democracia es la que permite que cada ciudadano, sin importar su origen, su estatus o su ideología, tenga un espacio para ser escuchado y para influir en el futuro del país. No podemos seguir aceptando que se nos dé una democracia de segunda clase, donde las decisiones se tomen sin nuestra participación y sin tener en cuenta nuestras preocupaciones y nuestras necesidades. Es hora de recuperar el verdadero sentido de la democracia, de exigir que se nos consulte, que nuestras voces sean escuchadas y que el poder vuelva a ser lo que realmente debe ser, el reflejo de la voluntad del pueblo.